Quizás te preguntas por qué, a pesar de tus esfuerzos, visualizaciones, afirmaciones, meditaciones, aquello que anhelas parece resistirse a llegar. Lo llaman coincidencia, suerte o azar cuando algo bueno sucede, pero ¿y si te dijera que no existe tal cosa? Que cada experiencia en tu vida es un eco preciso, una respuesta directa a la frecuencia que sostienes internamente. Si esta idea te incomoda, felicidades. La incomodidad es el umbral de la transformación. No busques consuelo en promesas vacías, busca la verdad que libera. Lo imposible es, a menudo, solo el reflejo de un estado interior que necesita ser recalibrado. Observa a tu alrededor y quizás en ti mismo, la tendencia a repetir patrones. Mismos pensamientos, mismas emociones recurrentes, mismos resultados una y otra vez. Y aún así, la mente espera un cambio externo. Es un ciclo que pide ser interrumpido. Yo sentí esa necesidad imperiosa de romper con mi vieja identidad, esa que se aferraba al sufrimiento, al control forzado, a la vibración de escasez. Y fue tocando ese fondo vibratorio que la elección se hizo clara: o tomo las riendas de mi realidad energética, o seguiré siendo una hoja llevada por el viento de circunstancias que solo reaccionan a mi estado interno. Cada vez que me sumerjo en el silencio interior, lo percibo con más claridad. El universo no opera por casualidad ni responde al esfuerzo bruto, responde a la frecuencia. Descubrí que ya no necesito perseguir mis deseos, porque todo aquello que resuena con mi campo energético actual ya está en camino hacia mí, atraído magnéticamente. Dejé de verme como un suplicante ante el cosmos para reconocerme como un campo magnético consciente, que elige vibrar intencionalmente en la frecuencia de aquello que, por derecho vibratorio, ya me pertenece. Existe una inteligencia superior, una danza cósmica que lo organiza todo. Y esta inteligencia no responde a la ansiedad ni a la impaciencia, responde a la coherencia. A la alineación perfecta entre lo que pienso, lo que siento profundamente y lo que creo como verdad en mi ser. Cuando logro esa alineación, las cosas simplemente fluyen. No es magia, es física vibracional. Yo soy ese campo. Yo emito esa vibración. Y desde esa unidad es inevitable atraer lo que está en la misma sintonía. Las coincidencias, las oportunidades sincrónicas, los encuentros fortuitos, todo emerge porque me he vuelto magnético a la realidad que antes solo anhelaba externamente. Recuerdo despertar y, en lugar de caer en la preocupación habitual, elegir conscientemente la gratitud. No una gratitud por lo que mis ojos aún no veían, sino por la certeza interna de que ya estaba en camino, aunque fuera invisible al mundo físico. La vibración de la gratitud es un puente directo al campo de la creación infinita. Todo nace dentro, en lo invisible, en lo inmaterial. Y es ahí, en ese espacio interior, donde decido quién elijo ser. Cuando encarno esa nueva identidad vibratoria, el universo no tiene más opción que confirmarla en el mundo material. Ya no me muevo esperando que algo suceda, me muevo sabiendo que ya ha sucedido en el plano energético. El gran secreto reside en anticipar la emoción, vivir la experiencia deseada en el corazón antes de que los sentidos físicos la registren. Al practicar esto, mi realidad tangible comenzó a reflejar mi estado interno. Sucesos que antes parecían improbables comenzaron a encontrarme. Pero ya no había sorpresa, solo reconocimiento. Sabía que el campo estaba respondiendo. Este es el auténtico poder de la atracción magnética interior. Y cuando lo integré, dejé de buscar externamente y comencé a incorporar internamente. Fue entonces que comencé a comprender mi naturaleza energética a un nivel más profundo. Por mucho tiempo, mi identidad estuvo anclada a mi cuerpo físico, a mis pensamientos fugaces, a las emociones automáticas. Pero una transformación ocurrió,
me di cuenta de que todo eso son solo expresiones temporales de algo infinitamente más vasto. Yo no soy mis pensamientos, soy la conciencia que los observa. Soy la presencia silenciosa y eterna detrás del ruido mental, conectada a esa inteligencia infinita que anima todo el universo. Al asumir esta identidad espiritual más profunda, las aparentes limitaciones se desvanecieron. Dejé de operar desde el ego limitado y comencé a funcionar desde la vastedad del campo cuántico. Comprendí mi verdad, soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana temporal, no al revés. Este cambio fue radicalmente energético. Empecé a sentir el campo cuántico dentro y alrededor de mí, pulsante, vivo, infinitamente disponible. La ciencia moderna confirma lo que los místicos siempre supieron: no existe separación real. El observador no está separado de lo observado, lo influye directamente con su conciencia. Al observarme a mí mismo con una conciencia despierta, transformo mi realidad desde el núcleo hacia afuera. No soy una víctima de las circunstancias, soy un co-creador consciente. El campo responde a cómo me percibo. Si me identifico con la limitación material, eso creo. Pero si me reconozco como energía pura y conciencia ilimitada, la creación se expande exponencialmente. En mi práctica diaria, vuelvo constantemente a este centro sagrado, al espacio silencioso entre pensamientos donde la mente analítica se disuelve y solo queda el ser puro. Ahí, siento mi esencia vibrar en unidad con el todo. Sin juicio, sin tiempo, sin esfuerzo. Solo presencia. Y desde esta presencia, cualquier posibilidad puede nacer, porque en ese estado, yo soy uno con el campo cuántico. Esta identidad espiritual no es una creencia intelectual, es mi experiencia vivida. Y cuanto más profundizo en ella, más clara se vuelve una verdad fascinante: no manifiesto lo que deseo con la mente, manifiesto lo que soy vibratoriamente. Lo que toma forma en mi mundo es un reflejo directo de mi estado de ser predominante. Al principio, como muchos, pensé que querer con suficiente fuerza era la clave. Escribía metas, repetía afirmaciones, visualizaba, pero mi realidad externa se resistía al cambio. La pieza que faltaba era comprender que el universo no responde al querer, responde al ser. Y ser, en términos cuánticos, significa encarnar la frecuencia energética que resuena perfectamente con lo deseado. Querer algo conscientemente mientras se siente escasez o miedo emocionalmente es como remar contra la corriente, un esfuerzo inútil. Por eso tanta gente afirma quiero esto pero sigue sintiéndose pequeña, limitada, frustrada. El campo lee la energía sentida, no las palabras vacías. El lenguaje universal no se habla, se siente. Comencé a autoobservarme. ¿Cómo me sentía la mayor parte del día? Si decía anhelar amor pero mi estado habitual era de necesidad o resentimiento, estaba enviando señales contradictorias. Comprendí que debía ser la versión de mí que ya vive en amor, en prosperidad, en victoria. Empecé a caminar, hablar y actuar como si ya fuera esa persona. Esa decisión lo cambió todo. El campo respondió. Cada detalle de mi vida, desde cómo me movía hasta que consumía, comenzó a alinearse con mi nueva identidad vibratoria asumida. Y las manifestaciones externas surgieron casi sin esfuerzo, como confirmaciones de lo que yo ya había decidido ser. La gran clave es esta: no atraes lo que piensas o deseas intelectualmente, atraes aquello en lo que vibras consistentemente. Al sumergirme en esto, comprendí la influencia suprema de las emociones. Pensé erróneamente que los pensamientos eran los arquitectos principales. Pero no son solo los pensamientos, son las emociones que energizan esos pensamientos las que dan forma a la realidad. La mente consciente puede afirmar algo, pero si el cuerpo, el hogar del subconsciente, no lo siente como verdad,
el campo energético no recibe una señal clara. El subconsciente, gobernando el 95% de nuestro ser, no entiende la lógica, entiende el lenguaje universal del sentimiento. Puedo repetir soy abundante 1000 veces, pero si mi cuerpo está anclado en sentimientos de insuficiencia, miedo o ansiedad, esa es la frecuencia dominante que estoy transmitiendo. ¡Eureka! No tiene sentido pensar en positivo si mi cuerpo sigue siendo adicto a emociones de baja vibración. El cuerpo es la mente inconsciente manifestada. Si reacciona automáticamente con miedo, ira o envidia, eso es lo que estoy programando en el campo día tras día. Entonces, mi práctica se enfocó en la maestría emocional. Observaba mis sentimientos, especialmente los automáticos. Cuando surgía una emoción limitante, respiraba conscientemente y la transmutaba, eligiendo un estado más elevado. Comencé a cultivar activamente emociones positivas a través de la imaginación sentida, me veía sonriendo, logrando, viviendo en libertad y sentía esas emociones en cada célula. Me habitué a generar gratitud, compasión y amor desde dentro, sin esperar causas externas. Ya no dependía de las circunstancias para sentirme bien, me sentía bien primero, permitiendo así que las circunstancias se alinearan. Esta inversión lógica fue mi revolución personal, el sentimiento precede a la manifestación. Comprendido esto, el siguiente paso fue la coherencia total, alinear mente, emoción, creencias y comportamiento en una única dirección vibratoria. El verdadero poder reside en esta integridad interna. La mente consciente, el capitán, y el subconsciente, la sala de máquinas, deben navegar juntos. Mi vida se convirtió en una práctica constante de esta alineación. Requiere atención diaria. ¿Qué pensamientos estoy alimentando? ¿Qué emociones estoy cultivando? ¿Qué creencias heredadas sigo aceptando sin cuestionar? Me preguntaba, ¿esto que siento ahora me acerca o me aleja de mi versión deseada? Si la respuesta era aleja, no me juzgaba, simplemente ajustaba el rumbo con amabilidad. La autocorrección consciente se volvió un hábito. Reprogramar el subconsciente es posible usando meditación, visualización guiada, afirmaciones sentidas, quizás grabadas y escuchadas en estados receptivos como antes de dormir. Escribiendo mi nueva historia como si ya fuera real. El cuerpo comenzó a responder, el campo cuántico reflejó la nueva coherencia. Sin contradicción interna, solo queda la manifestación fluida. La vida fluye cuando dejas de contradecirte internamente. Eres completo, cohesivo, magnético. Después de experimentar esto, entendí que toda manifestación tiene un ritmo, un tiempo de integración invisible, una gestación energética. Como una semilla que necesita tiempo bajo tierra, mis deseos necesitaban madurar en el campo antes de brotar en lo físico. Mucha gente abandona justo antes del amanecer porque no comprende este proceso. Dejé de exigir velocidad y comencé a cultivar la constancia paciente. Descubrí que la fe vibratoria es la antítesis de la impaciencia. Cuando vibras en coherencia con tu deseo cumplido, no hay urgencia, solo confianza serena. Ya no preguntas cuándo, porque sientes que ya ha sucedido. Esa certeza sostiene el campo energético hasta que la realidad tridimensional se pone al día. Durante esta gestación espiritual, mi práctica diaria fue mi ancla. Seguí visualizando, sintiendo, respirando mi nueva identidad, incluso cuando el mundo exterior no mostraba cambios inmediatos. Y cuanto más firme permanecía en ese estado interno, más sincronicidades y confirmaciones sutiles aparecían. Lo invisible se estaba organizando. Es en este espacio entre la siembra y la cosecha donde la vieja mente intenta sabotear con dudas, prisas y necesidad de pruebas. Aprendí a observar esos impulsos sin identificarme con ellos.
Recordé, la oruga se disuelve por completo antes de renacer mariposa. Acepté el misterio. La transformación ocurre en el silencio, en lo invisible. Confiar en eso es parte esencial de la creación consciente. Fue en este silencio gestacional que mi práctica evolucionó. Ya no solo imaginaba, sentía la realidad deseada como presente, viva, pulsando dentro de mí. Comencé a guiar a otros, cierra los ojos, respira, imagina el momento exacto del deseo cumplido. Pero más importante, siente la emoción específica, gratitud, plenitud, alivio de expandiéndose en tu corazón. Ahí es donde la frecuencia se ancla en el campo. No se trata de la perfección de la imagen mental, sino de la autenticidad de la emoción sentida ahora. Recuerdo la primera vez que lo hice con total convicción. Sentí el calor de la emoción recorrer mi cuerpo como si el futuro ya hubiera colapsado en el presente. Mi fisiología cambió. Al salir de esa meditación, ya no era el mismo. Algo fundamental se había reconfigurado en mi campo energético. Esto no es fantasía, es ciencia aplicada. Cuando cerebro y cuerpo creen y sienten una experiencia, el campo electromagnético que emites cambia, y este campo comienza a atraer magnéticamente experiencias compatibles. La vieja mente protesta, pero no es real. Y la conciencia despierta responde, no lo era, hasta que me convertí en ello por dentro. La materialización es solo la consecuencia inevitable del cambio interno sostenido. Hago de esta práctica un ritual sagrado. Música elevadora, ojos cerrados, inmersión total en el estado del deseo cumplido. A veces 15 minutos, a veces 1 hora. Al regresar, traigo esa emoción conmigo, como un perfume energético invisible. El mundo lo percibe, responde de manera diferente. Pero sabía que aún podía haber bloqueos ocultos, saboteadores invisibles en las capas más profundas del subconsciente. Así que la siguiente etapa fue disolver esas sombras. Me di cuenta de que, a pesar de mi práctica, algunas áreas de mi vida se resistían al flujo. Había un candado invisible. El problema no era mi deseo consciente, sino creencias raíz, programas inconscientes que repetían viejas historias de limitación sin mi permiso. Comencé a escuchar atentamente esos susurros automáticos: nunca lo conseguirás, es demasiado difícil, no eres suficiente. Eran ecos del pasado, grabaciones antiguas. Entendí que mientras esas voces dirigieran el espectáculo desde la sombra, mi campo vibratorio estaría saboteado. Decidí reprogramar activamente, repetición consciente, emoción elevada y presencia plena. Tomé esas creencias limitantes y las reemplacé con verdades empoderadoras. En lugar de esto es imposible, afirmé y sentí, soy una expresión pura de la inteligencia infinita, todo es posible para mí. Me imaginé viviendo desde esa creencia. Poco a poco, mi sistema nervioso asimiló la nueva identidad. Usé meditación para acceder a estados receptivos, alfa, zeta, e instalar nuevos comandos. Me escribí cartas desde mi yo futuro, reafirmando mi nueva realidad. Con el paso de los días, los viejos programas perdieron fuerza, su eco se debilitó. Y con el campo despejado, la mente integrada y el corazón alineado, la manifestación dejó de ser una búsqueda para convertirse en la consecuencia natural de mi estado de ser. Ahora que todo esto está ante ti, te pregunto, ¿cuánto tiempo más esperarás el momento adecuado, cuando tú creas el momento? ¿Hasta cuándo permitirás que viejas creencias controlen una vida que ya no te representa? Lo que has escuchado no es teoría, es una herramienta viva. La pregunta real es, ¿la aplicarás? ¿Vivirás esto? ¿O seguirás en los mismos ciclos, esperando resultados diferentes? Nada cambia hasta que tú cambias.
Nada sucede hasta que te conviertes en la persona a la que le suceden esas cosas. El campo cuántico no responde a tu voluntad forzada, responde a tu vibración sostenida. Y ahora que lo sabes, no hay vuelta atrás. El siguiente paso es tuyo. No requiere saberlo todo. Solo requiere que comiences un nuevo pensamiento, una nueva emoción sostenida, un nuevo hábito consciente. Así se transforma la realidad. Comenta a continuación: declaro que ya es mío, si estás listo o lista para encarnar esta transformación y vivir desde tu poder creador. Y por supuesto, si este mensaje sacudió tus cimientos, si te hizo ver la vida desde una perspectiva nueva y empoderadora, suscríbete al canal Abundancia Sin Límites y activa las notificaciones. Hay mucho más conocimiento transformador por llegar, y no querrás perdértelo en nuestro camino juntos. Demuestra tu apoyo con un me gusta si este mensaje te aportó valor, para que esta poderosa información llegue a más personas.